estamos monitoreando los eventos extremos que están ocurriendo en el mundo. Y hemos visto imágenes devastadoras de inundaciones en China, calor extremo en el mismo país. Y además de ello, por supuesto, imágenes que nos llegan de tormentas y otros fenómenos extremos de gran parte del mundo. Y por eso estamos con don Jaime Leighton para conversar acerca de este tipo de fenómenos extraordinarios. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, gusto saludarlos. Efectivamente, a diario nos enteramos de distintas situaciones en el mundo y claro, hoy día no es la excepción con estas verdaderas olas de calor intenso ahí, tal como se estuvo en China, en distintos sectores, pero también en contraste con abundante cantidad de agua ahí en el sur de este enorme país en realidad. Exacto, y por eso queríamos partir, don Jaime, justamente por este fenómeno devastador que ha ocurrido en China con respecto a las precipitaciones monzónicas, ahí usted nos explicará también, que están ocurriendo en el sur de este país. Y vamos con un video que también nos muestra esta alarmante situación que es con respecto a las lluvias que han sido muy intensas y han dejado inundaciones. Mire, por ejemplo, acá estamos viendo a un conductor de un camión que quedó colgando en este puente debido a este derrumbe que ocurrió por las fuertes lluvias. Ahí lo estamos viendo. Impactantes imágenes nos llegan desde el país asiático. Claro, un derrumbe que sin duda hizo, ¿cómo decirlo?, perder la estabilidad de toda esta estructura y que generó este accidente. También hay que ver ahí que el piso está completamente mojado, así que, claro, trae estas consecuencias justamente por el derrumbe, pero también hay que mencionar que, dadas las intensas precipitaciones, quizás qué es lo que habrá sido, qué es lo que finalmente le hizo perder al conductor, pero lo concreto que es una especie de catástrofe ahí de tipo, ¿cómo decirlo?, de carretera, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos viendo las graves inundaciones que está sufriendo la parte sur de este país, justamente porque están en el verano, están cerca ahí de la zona ecuatorial, se produce este desarrollo de estas precipitaciones intensas asociado a nubosidad de gran desarrollo vertical, y vemos estos efectos que, pese a que es un país extenso, no tiene de qué manera salir ahí, claro, el agua, pero se ve bastante sedimento. Yo creo que hay también la intervención ahí del terreno, que se arrastran estos sedimentos, en fin. No sé si sea remoción en masa, pero mira, ahí vemos cómo quedó colgando. Sí, oiga, el camión. Impactante imagen de la provincia de Guizhou en el sur de China. Veníamos comentando acerca de esos deslizamientos de tierra, de esos aluviones que ocurrieron debido a las fuertes lluvias monzónicas que veíamos que usted mencionaba de la zona más ecuatorial de China, cercanos a esta área geográfica. Y claro, eso fue lo que justamente estuvo provocando esa intensidad del evento que ha hecho que se derrumbe un puente prácticamente entero en el sur de China y ha dejado así devastadas las calles. Lo veíamos en imágenes anteriores como un camión puede quedar colgando, digamos. Imagínense esa situación tan impactante, dramática, ¿no? Dramática. Sí. Bueno, ahí se ve que las fundaciones, o sea, la base donde están estos altísimos pilares que son elementos estructurales, ¿verdad?, de soporte de lo que es la losa por donde transitan los vehículos. Evidentemente, mira ahí como estamos viendo, es que es impresionante la cantidad de agua. Se ve que las fundaciones o el cubo que soporta el pilar, ¿verdad?, esta estructura vertical y que recibe la carga de la losa por donde transitan los vehículos, cedió, dado la cantidad de barro que hay. Tendrían que haber sido fundaciones mucho más amplias para cómo se están dando las cosas en cuanto a las precipitaciones en el mundo, y que se relacionan evidentemente con la principal manera en que se está mostrando el cambio climático, con una mayor intensidad en los fenómenos que habitualmente se presentaban más extendidos en el tiempo, más graduales, ahora se están presentando de esta manera, con mucha mayor intensidad. Mucha intensidad, este tipo de fenómenos asociados también al calentamiento global. Y hablando de calentamiento global, estamos viendo también sus efectos en China, pero al norte, con las altas temperaturas que están viviendo debido al calor extremo, esas olas de calor que se están produciendo. Vamos a ver imágenes también, mire, nos llegan directamente desde el país asiático, justamente Beijing, que
han emitido también alertas meteorológicas en la misma semana. O sea, no solamente en el sur estaban ocurriendo estas inundaciones, sino también en el norte. Vivían estos días más calurosos del año, don Jaime, que incluso llegaron a presentar hasta 41,1 grados Celsius en esta ciudad. Eso sí, ese récord se había roto hace poco en este caso en 2023, pero continúa siendo, digamos, una temperatura que casi siempre se acerca en este tipo de eventos adversos, ¿no? De máximas de temperaturas que se viven durante estos extremas. Días. Claro. Sí, la verdad es que es un país tan enorme, Laura, que puede tener 2 o 3 fenómenos de alta intensidad en lo meteorológico simultáneamente. En este caso vimos ahí lluvias torrenciales que generaron esas enormes cantidades de agua en cursos de agua, en cursos de agua, en ríos, ¿verdad? Y que, claro, en este caso interactuaron con una estructura sólida, pero aquí estamos viendo en otra parte del país, en este caso en Beijing. Claro, buscan el agua, aquí es como lo opuesto, para refrescarse. Exactamente, buscan el agua que está corriendo ahí con normalidad. Claro. Y claro, porque es un país tan grande que puede tener 2 o 3 fenómenos intensos de manera simultánea. En este caso, las temperaturas, que no ha logrado todavía romper el récord, ¿verdad? Que tenía de algunos años atrás, del 2023, ¿verdad? Pero que sí se acerca a una temperatura que es altísima, ¿verdad? En esta parte del país, en un lugar que es altamente poblado, ¿verdad? Y para lo cual hay que tomar medidas muy amplias para que toda la población pueda enfrentar estas altas temperaturas. Hay que recordar que ellos están en el verano, por supuesto, y están sintiendo los efectos con distintas intensidades. Esas lluvias que se ve ahí son lluvias propias del verano, que con una isotermia cero alta, que no hay acumulación de nada, todo el agua escurre, ese terreno escarpado, pero aquí estamos viendo un terreno plano en donde se está dando este calor intenso, porque hay que decir, sobre ya los 40 grados es calor intenso. Muy intenso, y claro. eso nos deja con este panorama de tratar de buscar, obviamente, lugares de sombra, y si no son lugares de sombra, lugares con agua para refrescarse y por supuesto la ropa ahí lo más liviana posible. Para bajar un poquito la sensación térmica también, imagínense, hasta 38 grados estaban pronosticados por las autoridades meteorológicas en China, y así ha sido la ola de calor. Pero vamos a seguir viajando y ahora nos vamos a Estados Unidos para hablar sobre tormentas que están ocurriendo en este lado del planeta. Y en particular, don Jaime, estamos viendo en imágenes ya las tormentas que dejaron daños desastrosos a los autos de carrera, en particular en New Jersey, que fue durante esta carrera de autos que le cayó encima un árbol. ¿A usted le gusta la Fórmula 1? A mí me gusta los deportes de velocidad, pero les tengo mucho respeto. Claro. Y bueno, ahí estamos viendo los efectos de este árbol sobre este vehículo, ¿verdad?, de competencia. Y por supuesto que vemos los efectos del viento sobre este vehículo. Hemos visto hace poco, ¿verdad?, efectos en Chile sobre el viento de la zona norte, y aquí estamos viendo en una zona donde hay bastante vegetación en contraste con la zona norte de nuestro país. Sí. Y claro, las probabilidades de que afecten algo son mucho mayores, y por supuesto en terrenos tan amplios, ¿verdad?, ocurren en estas zonas donde aquí lamentablemente afectó de manera grave, por lo menos la parte superior, claro, a este vehículo. Le cayeron encima estos árboles a estos vehículos de carrera que, claro, en medio de una tormenta, estamos hablando de un país donde en esta época del año, sobre todo parten en primavera, empiezan a ocurrir este tipo de tiempo tormentoso. Y las fuertes rachas de viento, como usted bien explicaba, fueron las que ocasionaron que estos árboles cayeran al suelo, y claro, en este caso lamentablemente cayeron encima de los autos, pero tengo entendido que no causó víctimas fatales, solamente fueron las interrupciones que se dieron después, por ejemplo, no solo a esta carrera, sino también a los servicios de transporte de trenes. O sea que fue devastador en varios aspectos, ¿no? Siempre hay estos problemas que son fundamentales, que son, por ejemplo, en el transporte por causa de las tormentas, pero fíjese que en Estados Unidos, como ya veníamos mencionándoles, continúa este tiempo bastante tormentoso. Y en este caso vamos a viajar a la Florida porque en esta localidad, o sea, en este estado, ocurrieron
estas trombas marinas? Mira, esto ocurrió en Tampa, ahí en una zona, en el borde, ¿verdad?, del Atlántico, en la bahía de Tampa, en Florida, en el estado de Florida, ahí en el mar, en el Golfo de México, ¿sí? La parte... no es en el Golfo de México. Sí, en el Golfo de México, sí, estamos bien. Claro. Sí. En el costado de Florida, no es en Tampa, es en el borde del Caribe. Y evidentemente que siempre uno se imagina las trombas marinas como directamente bajando la nube hacia abajo del piso, y en este caso estamos viendo esta doble formación de tromba marina. Una, lo primero, que son dobles, y segundo, que están tremendamente inclinadas, curvadas, ¿verdad? Y generó este espectáculo a la distancia, porque en la cercanía es un fenómeno tiempo severo. La que está más cercana a la pantalla, más hacia afuera, más visible, se ve como bien robusta, bien maciza. Gruesa, sí. Y claro, porque está arrastrando, generando una enorme cantidad de ascenso de aire, claro, y por supuesto condensando rápidamente por la violencia de ese ascenso. Eso quería preguntarle, o sea, para que todos conozcan acerca de este tipo de fenómenos. ¿Cuándo se forma una tromba marina? ¿En qué situación? ¿Por qué en particular acá en Florida puede ocurrir? Claro, estando en los meses más cálidos, o sea, ¿es común que ocurran este tipo de eventos acá en Bradenton, Florida, como usted venía explicando? Y sobre todo la formación doble llama mucho la atención, ¿no? Sí. Que estén ocurriendo al unísono. Claro, estos eventos de doble formación tornádica, que en este caso sobre un cuerpo de agua, estas dos, par de trombas marinas bien inclinadas, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo se forman? Se forman en zonas de fuerte inestabilidad, es decir, una inestabilidad atmosférica, aire ascendiendo violentamente, forman una nueva tormenta, posteriormente se forman un embudo en una etapa intermedia, ¿verdad? Y se desarrollan estas trombas marinas sobre el cuerpo de agua, y para que se desarrolle con esta intensidad y se sostengan en el tiempo, tiene que persistir esta fuerte inestabilidad. Así que, como son fenómenos de tiempo local, en este caso doble, ¿verdad? Seguramente hay dos nubes ahí soldadas, o hay dos procesos dentro de una gran nube, ¿verdad? Y genera este espectacular panorama, pero a la distancia. A la distancia, eso, muy importante. Aunque sí, los tornados tienden a ser más peligrosos justamente porque ocurren en tierra. Bueno, y vamos a seguir viajando, nos quedamos, eso sí, ahora nos vamos hacia California, hacia el oeste, para ver una tormenta que ocurrió en un lago. Fíjese que esto fue muy llamativo, lamentablemente dejó 8 víctimas fatales. Estamos hablando del lago Tahoe, que durante los últimos días de junio se ocasionó esta especie de tormenta intensa que dejó no solamente fuertes lluvias, vientos, sino también estas olas enormes. Míralo ahí, lo estamos viendo, esto es un lago, o sea, ni siquiera estamos hablando de mar adentro, nada, o sea, olas que incluso superaron los 2,5 metros. Estábamos observando este evento tan devastador que, como lo decíamos, había dejado víctimas fatales. ¿Y eso por qué? Porque una embarcación fue volcada producto a esta intensidad de la tormenta, ¿no? Entonces, sí. Don Jaime, acá en California, esto es habitual, sobre todo en un lago, o sea, llama mucho la atención. Yo no te sabría decir si es habitual o no, porque es un lago enorme, son 35 kilómetros de norte a sur, separa dos estados ahí en el sector oeste de Estados Unidos, separa Nevada del estado de California, que es enorme también, pero este es un lago enorme que por supuesto se generó ahí con esta ventolera, esta fuerte ráfaga de viento que empieza a producir este oleaje y que sorprendió por el corto periodo de formación. Seguramente hay una zona de inestabilidad importante y por supuesto en el proceso de formación en el entorno del lago se genera esta ventolera que produce esta especie de marejada, pero que como es dentro de un lago está como muy concentrada, y por supuesto esto lamentablemente trajo víctimas fatales. Así que claro, no conozco la frecuencia, pero sí, evidentemente que tiene que haber sido una zona de inestabilidad muy fuerte ahí. Se puede ver la nubosidad asociada a ambiente inestable. Sí. Y esto generó, lamentablemente, estas víctimas fatales porque sorprendió a todo el mundo. Sí, sorprendió, y sobre todo porque era un cuerpo de agua que sí, ocurren tormentas, pero claro, esta intensidad fue lo sorpresivo. Bueno,
Vámonos entonces un poco más al sur. Ahora vamos a viajar a Colombia y hablando de tragedias, porque acá también hubo una fatalidad con respecto a aluviones, en este caso, que al menos 10 personas quedaron fallecidas por causa de estas inundaciones que ocurrieron en Antioquia. Vamos a ver. Mira, ahí el solo color de esa cantidad de agua, Uy, bueno, ahí lo refleja el barro, claro, solo el vehículo, ahí está claramente, no es solo agua, sino que es, bueno, es como una especie de, ¿cómo decirlo? Fluido bien denso, sí, que es este barro, producto de la actividad aluvional, en una zona que es abiertamente montañosa, por lo tanto precipitaciones intensas generan esta resblandecimiento. Mira, ahí la pendiente de la ladera es evidente y claro, genera lamentablemente este alud, sí, deslizamiento de tierra, esta remoción en masa, como usted quiera, actividad aluvional, como ustedes quieran mencionar. Y claro, ahí se ve el curso principal, pero fíjate también dónde están las casas construidas, sobre la ladera, claro, en una ¿cómo se llama? En una zona de escurrimiento natural del agua. Y que bueno, también ha pasado en Chile, en el año 2015, claro, los aluviones de Atacama, en donde después de que ocurre esto, es pero tremendamente difícil buscar sobrevivientes porque es tan denso el barro que en una ladera la única manera de buscar es, lamentablemente, muchas veces personas fallecidas. Mira, bueno, ahí se ve esa casa, comillas, colgando de la ladera, sí, situación que vemos prácticamente a diario ahí en esas imágenes de Valparaíso, pero en este caso con mucho mayor pendiente, y como es terreno orgánico, tiene poca adherencia, eso arranca con vegetación, en fin, así que bueno, son las consecuencias de un diseño muchas veces inexistente de un lugar poblado. Claro, eso es muy importante, y más teniendo en consideración que las fuertes lluvias fueron las que ocasionaron este aluvión en Colombia, claro, y en sectores donde están habitados además. O sea, es muy lamentable que haya un deslizamiento de tierra en zonas donde hay justamente personas que habitan. Y lo más llamativo de estas imágenes que estamos viendo es eso que está ocurriendo ahí. Mire, claro, como cae todo ese barro con fuerte velocidad. Con mucha energía. Con mucha energía. Y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias que ha ocurrido. Pero vamos a seguir hablando sobre catástrofes en particular. Vamos a viajar un poco hacia Europa, a hablar de este reventón que ocurrió en París. Fíjese, ahí en el medio, ahí estamos viendo la Torre Eiffel, y justo había esta tormenta, digamos, y se ocasionó este reventón. ¿Qué nos puede hablar acerca de eso acá en Francia? O sea, estamos en un periodo ya, digamos, estival, ya estamos como con temperaturas más elevadas en esta zona del planeta. Bueno, estos reventones es una manera de describir lo que técnicamente se menciona como una microdescendente, ¿verdad? Cuando hay una zona de tormentas, muchas veces el aire asciende violentamente, y cuando pierde su energía, ¿verdad?, descarga una enorme cantidad de agua, lo que es una especie como si usted pinchara un globo con agua, ¿verdad? Va a caer el agua de un viaje violentamente, es lo que se llama reventón. Son las microdescendentes, en inglés, bueno, son los microbursts, pero son bolsas de agua cargadas, bolsas de aire cargadas de agua, que cuando se le acaba la energía de ascenso, caen por gravedad y chocan, revientan contra el piso, y eso produce una ráfaga expansiva, que ahí se está viendo la vegetación, ¿verdad? El viento. Claro. Entonces, junto con una... No se puede decir que es una lluvia, sino que es una verdadera bolsa, un volumen de agua cayendo, y que al caer, ¿verdad?, se expande rápidamente el aire que lo circuita, que genera esta ráfaga, o frente de ráfaga también se llama ese nombre, que no me acuerdo. Frente de ráfaga, y arrastra con todo, porque lanza agua. No se le puede llamar lluvia, porque la verdad es que es como si uno lanzara un balde con agua de un viaje. De un viaje. Globo, a mí me quedó muy claro. O sea, cuando uno lanza un globo, por ejemplo, desde cierta altura, cae y se expande así con toda esa agua que viene transportando. Eso es algo que lo simula muy bien, ¿no? Exactamente. Así que eso es lo que ocurre en una nube.
tiene que ser de un gran desarrollo vertical, ¿verdad? Y por supuesto se ve este panorama de capiemos la lluvia, capiemos el viento y refugiémonos como sea. ¿Ah? Bueno, hablando de nubes, vamos ahora nuevamente a Asia y vamos a ver una imagen bien peculiar de Japón, donde nos llega este espectáculo visual. Mire usted, estamos viendo una nube lenticular. Las nubes lenticulares son bastante habituales en las zonas montañosas, ¿no? Claro, de hecho se les llama altocúmulos lenticulares porque normalmente ocupan el piso medio, la franja media de la troposfera. Recordemos que la troposfera, por dar una cifra promedio, ¿verdad?, fluctúa desde la superficie hasta unos 12.000, 10.000 o 14.000 metros en promedio, dependiendo de la zona del planeta, incluso hasta 8.000 metros en las zonas polares en invierno y hasta 18.000 metros en las zonas ecuatoriales en verano. Entonces ocupan la parte media. Si hablamos en Chile, entre 2.000 y 6.000, 7.000 metros es lo que se considera el piso medio de la troposfera. Y claro, se dan sobre el relieve justamente porque se dan en ese piso, bien digo, porque el relieve es importante. Eso. Entonces se forma un flujo de aire que choca contra esa barrera montañosa en este caso, pero encuentra estabilidad, es decir, no puede seguir ascendiendo. Claro. Hay variaciones de viento importantes y se produce una nube recortada, como con forma de lenteja, claro. Y en este caso veo claramente el motor de ese ovni. No, tiene un aspecto muchas veces de una lenteja tan bien recortada que por los ángulos de iluminación del sol pareciera ser que es un objeto volador, no identificado, claro. Pero en estricto rigor, claro, si uno mira, está todo completamente despejado en su entorno. Entonces hay un flujo que choca contra una barrera montañosa, se acelera el flujo sobre esa nube y eso la recorta, la plana, ¿verdad? Y le deja esos bordes filosos y por eso adquieren el nombre de lenticular, como parecido a una lenteja. Una lenteja, perfecto. Nos quedó muy claro. Y claro, esto siempre se asocia a OVNI, pero ya sabe, esto es una nube lenticular. Ahí nos explicó don Jaime todos los fenómenos adversos del clima extremo que estábamos viendo en nuestra sección especial para que usted pueda conocer acerca de lo que está ocurriendo en el mundo en estos días y más. Así que le seguiremos informando acá en Megatiempo para que usted esté actualizado no solamente con lo que está ocurriendo en el país, en el pronóstico, sino también con lo que ocurre en el mundo. Eso.